Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a hacer un pequeño video de trigonometría. Vamos a repasar un poco lo que son las propiedades de los senos y los cosenos. Le pongo parte 1 porque luego va a haber otra parte con las inversas trigonométricas que ya vamos a ver en su momento, pero lo importante ahora es concentrarnos en las 5 propiedades que vamos a ver de los senos y los cosenos. No son las únicas propiedades, pero sí me parece que son las más importantes para poder trabajar y luego poder desarrollar el concepto de identidad trigonométrica. Sin más, comenzamos. La primera propiedad que vamos a ver es la de acotación del seno y el coseno. Esta propiedad me va a decir entre qué valores oscilan justamente el seno y el coseno de un ángulo. Para eso vamos a pensar en la circunferencia trigonométrica. Recordamos que la circunferencia trigonométrica es la circunferencia que tiene su centro en el centro de coordenadas y que tiene como radio 1. O sea, el radio de esta circunferencia es 1. Todas los segmentos que yo trace desde el centro hasta cualquier extremo de la circunferencia, que son los radios obviamente, me va a dar como resultado 1. Acá adentro lo que vamos a hacer es colocar un punto P, lo pongo acá, podría estar en cualquier lugar, generalmente las cosas se ponen en el primer cuadrante porque es más fácil de visualizar, pero funciona igual en cualquier cuadrante que nosotros queramos. Voy a trazar un segmento que vaya desde el centro de coordenadas hacia P y vamos a marcar el ángulo alfa que se genera cuando me fijo en el segmento y en el eje positivo de las X. Voy a trazar la altura de S y como ya hemos dicho anteriormente, esta altura es el seno del ángulo en la circunferencia trigonométrica. Recordamos que el seno era la medida de la ordenada sobre la medida del radio, bien, o el opuesto sobre la hipotenusa, depende si sabes SOHCAHTOA o SOHRCAHTOA, es lo mismo a fin de cuentas. Y esta era la medida que, como esto vale 1, yo estoy haciendo este lado sobre 1, me da este lado, o sea que el seno mide esto. Con el coseno pasa lo mismo, pero en realidad ahora va a ser el adyacente o la abscisa. Entonces, sabiendo que en el triángulo que se forma en la circunferencia trigonométrica, siempre la altura, por llamarlo a la vertical, es el seno de alfa y la base es siempre el coseno de alfa, estando alfa en cualquier lado, yo lo puse acá, recordad que podría haber puesto el punto acá y esta altura igual va a ser el seno y esta distancia igual va a ser el coseno. Entonces, con eso nosotros podemos definir un par de cositas. Primero y principal, bien, que el seno de alfa va a estar entre menos 1 y 1. ¿Por qué? Porque la vertical del seno, esta recta que se forma acá, depende de dónde esté el punto en la circunferencia. Si nosotros pensamos cuál es el valor más grande que puede tomar eso, va a estar cuando el punto P esté acá y el segmento sea todo esto. O sea que va a llegar hasta el 1 como máximo. Y si vemos en mínimos, si yo me sigo moviendo por la circunferencia, llego acá, que va a ser cuando esté en su punto mínimo. O sea que el seno va a estar entre valores que van desde el menos 1 hasta el 1. No se puede salir de esos valores. Es más, vos probá en la calculadora, en tu misma calculadora, hacer seno de cualquier número que se te ocurra, cualquier ángulo que se te ocurra, y siempre te va a dar un valor que esté entre menos 1 y 1. No va a haber forma de que te dé otro valor. Con el coseno pasa lo mismo, pero en horizontal, bien, el coseno, el máximo valor que puede tomar es el 1 cuando el punto está en este lugar, y el mínimo valor que puede tomar es el menos 1 cuando está en ese lugar. Entonces, la primera propiedad que tenemos es la acotación del seno y el coseno, la que me dicen que el seno y el coseno están acotados entre estos valores, entre el menos 1 y el 1. Ya veremos cuando hagamos el gráfico de lo que es la función trigonométrica, que la función trigonométrica, la básica, no se pasa en el eje Y del menos 1 o del 1. Ya no nos adelantemos tanto, pero para eso nos va a servir saber esta acotación. Tiene que ver con la imagen de una función, en este caso son las dos trigonométricas, seno y coseno. La segunda propiedad es la de periodicidad del seno y del coseno. Recordamos que cuando hablamos de algo periódico, estamos hablando de algo que se repite infinita cantidad de veces. Entonces, antes de eso vamos a recordar que el giro
el giro de un ángulo, bien, es 360 grados o 2pi si hablamos en radianes. Y vamos a tratar de hablar generalmente en radianes por una cuestión de que estamos trabajando con radianes, son números reales, estos son sexagesimales, entonces más vale para ir de reales a reales, nos conviene tener escrito esto justamente en números reales. Bien, nosotros sabemos, bien, ya lo hemos visto anteriormente, pero vamos a repasarlo, que alfa es igual a alfa más 360, o un ángulo cualquiera. Si yo le agrego un giro, quedo en el mismo lugar. Si yo estoy acá y giro 360 grados, estoy en el mismo lugar, o sea que estos son iguales. Lo mismo si yo digo 2pi, recuerda que 360 y 2pi es lo mismo, o sea que alfa es igual a alfa más 2pi. De la misma manera puedo decir que alfa va a ser igual a alfa más 4 por 360, esto quiere decir que giro 4 veces 360 grados, o lo mismo que decir que es alfa más 4 por 2pi, recordando que 2pi son 360 grados. Luego también yo podría decir que alfa es igual a alfa más menos 20 por 360. Este menos 20 significa que giro 20 veces en el sentido contrario. Bien, igualmente esos 20 giros quedan en el mismo lugar. O sea que es lo mismo decir eso. Lo mismo va a ser decir que alfa va a ser igual a alfa más menos 20 por 2pi, o directamente menos 20 por 2pi o menos 40pi. Acá también podríamos haber puesto 8pi, bien, lo escribimos de esta manera para poder generalizar ahora. Si nosotros queremos generalizar, hablamos bien, queremos generalizar acá, bien, fíjate acá tenemos un 1 por 360, 4 por 360, menos 20 por 360. Lo único que cambia es ese valor que está multiplicando, que es el que me dice la cantidad de veces que giro. Entonces yo puedo escribir que alfa va a ser igual a alfa más k por 360. Va a ser igual. Yo estoy diciendo igual, tendría que decir equivalente, porque igual no es, son equivalentes, valen lo mismo. Y de la misma manera, acá, si analizamos la fórmula, lo único que cambia también son, acá habría un 1, un 4, un menos 20, son los que cambian. La fórmula esta se escribe como alfa más 2 por k por pi, siendo k el valor que va cambiando y siendo k un número entero. Esto significa, lo que escribo acá, significa para todo, este es el símbolo matemático que significa para todo, es el universal se dice, para todo k perteneciente a los enteros. Esta e significa que pertenece, o sea que k es un número entero. Y esta es la z de números enteros que ya debes conocer seguramente. Entonces, para cualquier número entero valen estas igualdades, ¿sí? ¿Por qué? Porque k representa la cantidad de veces que puedo girar. ¿Qué me permite hacer esto? ¿Qué me permite verificar esto? Esto ya lo hemos dicho anteriormente. Vamos a la propiedad del seno y del coseno, que acá no usamos todavía ni seno ni coseno. Esta propiedad simplemente me va a decir que el seno de alfa va a ser igual al seno de alfa más 2kpi, o al seno de alfa más k por 360 grados. Conviene mejor escribirlo así, pero si querés o te queda más cómodo escribirlo así, podés escribirlo tranquilamente. Y lo mismo pasa por el coseno. El coseno de alfa es igual al coseno de alfa más 2 por k por pi. Entonces esta es la segunda propiedad, bien, algo que se cumple siempre en los senos y los cosenos, es que el seno de un ángulo va a ser igual al seno de sus ángulos equivalentes. La tercera propiedad es la de la paridad del seno e imparidad la paridad del coseno e imparidad del seno. Vamos a hacer en nuestro grafiquito, bien, el mismo que hicimos hoy. Qué tecnología, qué nivel el Guille, cómo dibuja. Nada que ver con el Guille en el pizarrón, de verdad. Bueno, ahora entonces lo que tenemos es nuevamente la circunferencia trigonométrica. Tenemos el ángulo alfa que se forma cuando ponemos un punto cualquiera de la circunferencia y trazamos el segmento. Tenemos esta vertical que la relacionamos con el seno y la horizontal que la relacionamos con el coseno. Vamos a trazar ahora el ángulo opuesto a alfa, o sea, menos alfa. Para hacer menos alfa lo que hago es, en vez de amplitud para este lado, hago la misma amplitud para el otro lado, trazo el segmento, tengo el puntito, todo hermoso. Vamos a trazar eso que sería el seno también, bien. Y si nosotros observamos, bien, en alfa y en menos alfa, un valor que no cambia para nada es este segmento. Es el mismo, es exactamente el mismo. ¿Qué significa esto? Este segmento nosotros lo asociamos al coseno de alfa. Significa que el coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa. O sea, es lo mismo hacer el coseno de un ángulo que el coseno de su opuesto. Por ejemplo, el coseno de menos 50
es igual al coseno de 50. Estas cosas las podés verificar en tu calculadora si querés tranquilamente. Y el seno de menos alfa es igual al menos el seno de alfa. ¿Por qué digo esto? Si estamos en seno de menos alfa, estamos hablando de este segmento, o sea, le toca coordenada negativa. Y si nosotros vemos el seno de alfa, es lo mismo, pero su opuesto. O sea que el seno de menos alfa, esta medida, va a ser el opuesto de este de acá. ¿Cómo decimos el opuesto en matemática? Menos. El seno de menos alfa es igual al menos el seno de alfa. Esta es recontra útil para hacer reemplazos cuando tenemos ángulos negativos. Para sacarnos de encima el ángulo negativo, usamos esta propiedad y pasamos todo a positivo. Entonces esta es la propiedad de la paridad del coseno e imparidad del seno. La cuarta, que es una de las más importantes, creo que esta es la que más se usa, todo en realidad surge en un montón de cosas, en cualquier tema donde tengas una trigonométrica va a aparecer la relación pitagórica. La relación pitagórica es esta de acá, me dice que seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Cómo decimos o por qué decimos que se cumple esta? Muy sencillo. Recordamos que acá tenemos un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo vale el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso la hipotenusa al cuadrado es 1 al cuadrado. Recordamos que esto mide siempre 1 por ser la circunferencia unitaria o la trigonométrica. Entonces 1 al cuadrado, ¿qué es esto? Va a ser igual a este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Y justamente esos catetos valen seno de alfa y coseno de alfa. Por lo tanto, seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa va a ser igual a 1. Esta es recontra súper importante. Si te haces una hoja de fórmula, esta es la que va primera, porque esta en trigonometría se usa en todos lados. La quinta y última propiedad de hoy. La relación entre el seno y el coseno de ángulos complementarios. Antes de eso, hacemos el dibujito. ¡Epa! ¡Qué rápido que salió el dibujo esta vuelta! Y tenemos, primero, repasar el concepto de complementarios. Dos ángulos son complementarios si suman 90 grados, si arman un recto entre los dos, o pi sobre 2. Recordamos que pi sobre 2, si pi es 180, pi sobre 2 es 90, bien, o sea, el equivalente a 90 grados hexagesimales es pi sobre 2 en radianes. Recordamos que siempre nos gusta más usar radianes, nos conviene más usar radianes. ¿Qué voy a hacer acá? Si acá tengo el ángulo alfa, en este de acá yo tengo pi sobre 2 menos alfa o 90 menos alfa. ¿Por qué? Porque esto es un triángulo rectángulo, bien, este es ángulo de 90 y estos otros dos, bien, para que los ángulos interiores me den 180, sí o sí tienen que sumar 90. O sea que si este mide alfa, este va a medir 90 menos alfa o pi sobre 2 menos alfa. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo son complementarios entre sí. Y si nosotros recordamos el SOHCAHTOA, el SOHRCAHTOA, las relaciones de las razones trigonométricas, nosotros sabemos que el seno de un ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa o la ordenada sobre el radio. Y si nos paramos en el otro ángulo agudo del mismo triángulo, se pasa lo contrario. Este de acá se convierte en el seno y este de acá se convierte en el coseno. O sea, quedan invertidos porque estoy cambiando el ángulo que estoy mirando. Entonces, lo que podemos decir es que el seno de un ángulo, el seno de este ángulo, va a ser igual al coseno de este ángulo de acá. Bien, recordamos que el seno tiene en cuenta el opuesto, el coseno tiene en cuenta el adyacente. El opuesto de alfa es justamente el adyacente de pi sobre 2 menos alfa, que es este ángulo de acá. Por lo tanto, como pasa eso, tenemos que el seno de un ángulo es igual al coseno de su complementario. Y va a pasar lo mismo al revés. Yo sé que el coseno de alfa es este segmentito y este segmentito justo es el opuesto de pi sobre 2 menos alfa. Entonces el coseno de alfa es igual al seno de pi sobre 2 menos alfa. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos a números. Si esto fuera un ángulo de 30, el seno de 30 va a ser igual al coseno de 60, que es el complementario, que es lo que me diría este de acá. El seno de 15 va a ser igual al coseno de 75, el complementario de 15. El seno de 1 grado va a ser igual al coseno de 89 grados, que es el que hace que se haga 90. Lo mismo con cosenos y senos si cambio al revés la relación. Bien, estas son las 5 propiedades, nos queda hacer algunos ejemplos sobre estas.
el primer ejemplo que vamos a hacer va a ser demostrar que el seno de 7 por pi es igual al seno de pi. Esto lo vamos a hacer sin usar calculadora. Esto vos tranquilamente, ¿qué haces? Pasas estos hexagesimales y lo resolves en tu calculadora. Haces seno de 7 por 180 y vas a ver que te da lo mismo que el seno de 180. Pero la gracia es que lo justifiquemos con las propiedades. Esta no es tan difícil de hacer, es cuestión de relacionar qué tenemos que lograr. Yo tengo el seno de 7pi y acá tengo el seno de pi. Yo tengo que llegar a que este de acá es igual a este de acá. Pi, recordamos, es un ángulo, el ángulo de 180. Entonces yo puedo plantear lo siguiente. Puedo partir del seno de 7pi y yo voy a tratar de acá separar para que me quede pi suelto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer seno de pi más 6pi. Yo 7pi lo puedo escribir como seno de pi más 6pi. Y fíjate que este pi ya sería este pi de acá. Y este 6pi en realidad me está indicando que hay 3 giros. Giro 2pi, 4pi, 6pi, 3 veces. O sea que yo esto, el 6pi, lo puedo escribir como 2 por 3 por pi. Para que tenga la forma 2kpi que habíamos dicho en la segunda propiedad, la propiedad número 2, la de los periódicos, la periodicidad de esa misma. Entonces me va a quedar el seno de pi, que es un ángulo, más 3 giros, o sea que esto va a ser igual al seno de pi. Bien, todo eso por la propiedad 2, recordamos eso, por ahí siempre conviene indicar qué propiedad estás usando para justamente para que quede, digamos, más bonita, más justificada, más lindo. Podemos poner propiedad 2, podemos poner directamente por periodicidad, que es como se llama la propiedad. La segunda, bien, que esta es una de las más complicaditas al principio, después son todos iguales estos ejercicios, pero me pide obtener el valor del seno de x sabiendo que el coseno de x es un quinto y que x pertenece al cuarto cuadrante. Esto se lee como x pertenece, x está, y esta es la forma de escribir el cuarto cuadrante. El cuarto cuadrante, recordamos, es el donde están las x positivas y las y negativas. 1, 2, 3, 4. Este de acá sería el cuarto cuadrante. Yo estoy dibujando en el aire como si ustedes me estuvieran viendo que estoy haciendo el dibujo. Guillermo, tenés un medio audiovisual, ¿por qué no lo usas? No importa, no lo hice, ya estoy grabando el video. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a usar la identidad pitagórica. ¿Por qué elijo usar la identidad pitagórica? Porque yo tengo el coseno de x y quiero buscar el seno de x. Tengo el coseno y el seno del mismo ángulo. Entonces voy a usar una propiedad que justamente use al mismo ángulo. Por lo tanto, voy a plantear que el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x es igual a 1. De acá nosotros sabemos esto, sabemos que el coseno de x es un quinto. Por lo tanto, yo puedo hacer un reemplazo, puedo cambiar coseno de x por un quinto y recordando que el coseno está al cuadrado, me queda un quinto al cuadrado. De acá, fíjense, me queda una ecuación simple, una ecuación en la cual yo tengo que despejar seno de x. No es necesario despejar la x, despejo seno de x solamente. ¿Qué hacemos acá? Hacemos un quinto al cuadrado, obviamente, que me da un 25avos. Luego hacemos restamos un 25avos a ambos miembros, o paso restando. Entonces te queda 1 menos un 25avo. Y luego de resolver esa cuenta, sabemos que 1 menos un 25avo, 1 es 25 sobre 25. Sabemos que esto me da 24 sobre 25. Y luego lo que vamos a hacer es, como esto está al cuadrado, yo quiero el seno solo, pasamos la raíz o aplicamos raíz a ambos miembros. Recordando que cuando yo paso un cuadrado al otro lado de la igualdad, acá tengo los dos resultados, el positivo y el negativo, me quedan más menos. Por ejemplo, si esto fuera x al cuadrado es igual a 4, nosotros sabemos que tanto 2 al cuadrado como menos 2 al cuadrado me da 4. De ahí viene el razonamiento de que esto tiene que ser más menos. Y esto de acá, bien, es donde tenemos que realizar una interpretación. Hasta acá venimos bárbaro, venimos siempre usando coseno de x igual a un quinto para llegar a esto. Venimos geniales. Pero tenemos otro dato. El otro dato que tenemos es que x pertenece al cuarto cuadrante. Si nosotros pensamos en lo que hicimos también anteriormente de los signos de los senos y los cosenos, nosotros sabemos que el seno en el cuarto cuadrante es negativo, es menor a 0. Este de acá me da siempre un número negativo. Entonces nosotros sabemos que esto, el más menos, ya no me sirve, solamente quiero el negativo, me quedo con el menos. Entonces mi respuesta va a ir de que el seno de x es igual a menos la raíz de 24 sobre 25.
Y ahora lo que puedo hacer sí es limpiar un poquito esta raíz. Como tengo la raíz de una fracción, puedo hacer la distributiva y dejar la raíz de 24 sobre 5, el menos adelante obviamente. Esto ya es una respuesta aceptable, pero más aceptable es si descomponemos este 24 para dejar finalmente menos 2/5 raíces de 6. Raíz de 24, cuando lo descompones, te queda 2 raíces de 6, y luego entonces arma la fraccioncita y ahí te queda este resuelto. Bien, yo sé, estoy seguro que estás viendo esto y estás diciendo que corno, cómo me doy cuenta cómo hacer estas cosas. Esto cuesta bastante, esto es todo simbólico, bien, hasta que nos empezamos a adaptar a la forma de escribir, a la forma de calcular y demás. No es algo muy tradicional con respecto a lo que venís trabajando, así que hacelo con tiempo, míralo bien, pensalo, rompete un poquito la cabeza, porque la idea de la matemática es destruir y construir uno mismo su propia cabeza. Eso no, horrible eso. Bueno, no importa. Ustedes digan que Guille es un consejo espectacular y quedamos todos bien y contentos. Bueno, y entonces ahí queda este resuelto. Vamos al último ejemplito para hacer el razonamiento de lo que es una identidad trigonométrica. En el último ejemplo me pide demostrar que 1 menos seno de x por 1 más seno de x es igual al coseno al cuadrado de x. Esto de acá se llama identidad trigonométrica. Una identidad trigonométrica es una igualdad en las que aparecen las razones trigonométricas justamente. Y son identidades porque decir una cosa o decir la otra es lo mismo. Esta me propone que decir esto de acá es lo mismo que decir esto de acá. Si nosotros analizamos, acá tengo una diferencia de cuadrados. Bien, la diferencia de cuadrados de 1 menos seno de x con 1 más seno de x me va a dar como resultado el coseno al cuadrado de x. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Las identidades siempre, o generalmente, se demuestran desde un sentido al otro lado, al otro. Vamos a partir de acá y vamos a llegar al otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 1 menos seno de x por 1 más seno de x. Vamos a ir resolviendo tratando de llegar a esto. Siempre acordándonos que este es nuestro destino. Queremos convertir esto en esto de acá. ¿Qué podemos hacer acá? Acá puedo hacer dos cosas. Puedo aplicar una diferencia de cuadrados, donde sabemos que como esto es con menos, esto es con más, me va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. O puedo hacer una propiedad distributiva doble. Yo voy a hacer la propiedad distributiva porque intuyo que no te acordás mucho de la diferencia de cuadrados. Entonces hago la distributiva. Hago 1 por 1, 1 por seno de x, menos seno de x por 1, menos seno de x por seno de x. Que me queda esto de acá. 1 por 1 me da 1, 1 por seno de x me da seno de x positivo, menos seno de x por 1 me da menos seno de x, y menos seno de x por más seno de x me da menos seno al cuadrado de x. Acá ocurre algo lindo, que es que puedo cancelar esos dos senos de x, bien, para dejar, ahí lo taché después, bueno, para dejar 1 menos seno al cuadrado de x, que es justamente lo que dije que pasaba cuando hacía la diferencia de cuadrados. Entonces, ahí tenemos 1 menos seno al cuadrado de x, que todavía no es lo que yo quiero. Pero fíjate, o sospechamos un poquito, que acá tengo un 1, acá tengo un seno al cuadrado. Tengo que llegar a un coseno al cuadrado, eso tiene olor a identidad pitagórica. Si recordamos, la identidad pitagórica es esta, que justo intervienen los tres elementos que yo quiero relacionar. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Yo puedo pensar, yo quiero llegar al coseno al cuadrado de x, o quiero armar 1 menos seno al cuadrado de x. ¿Qué hago? Si quiero armar 1 menos seno al cuadrado de x, lo que voy a hacer es este seno al cuadrado, lo paso al otro lado restando. Entonces me va a quedar que el coseno al cuadrado de x, esto de acá, es igual a 1 menos este que entró restando, seno al cuadrado de x. Eso de ahí, no sé qué dice, esto de acá es esto de acá. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a marcar con un asterisco para poder decir que a esto, que es esto de acá, lo reemplazo con coseno al cuadrado de x. Entonces digo que esto es igual a esto, o sea que esto es igual a esto. Pongo el asterisco ahí para justificar que ahí es donde lo usé, ¿sí? Y entonces esto de acá es justo a donde queríamos llegar. ¿Qué hicimos? Demostramos esta identidad trigonométrica. Demostramos que esto se cumple siempre. Y ahí entonces tenemos unas cuantas cosas hechas. Con esto se pueden hacer unas cuantas actividades que ya vamos a hacer. Espero que el video te haya servido. Que vaya todo bien. Y nos vemos en el próximo video. Saludos. Chau, chau.